A todos los que nos veis a través de las redes. Es verdad que nos ha tocado vivir un tiempo posiblemente que no esperábamos ninguno. Ni los que estáis lejos, ni los que estáis cerca. Y posiblemente hemos vivido unos años, estamos viviendo unos años complicados y a veces de adaptarnos. Me acuerdo hace unos años, el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, estaba en la calle, en mi pueblo, soy de Sant Boi de Llobregat, un pueblecito del Baix Llobregat, cerca de Barcelona, y me acuerdo ver esas imágenes y que me tocaron profundamente, igual que seguramente a muchas personas. El 11 de marzo del 2004 en Madrid, el terrorismo, y ahí empezó una serie de situaciones que a día de hoy estamos viviendo: inseguridad, crisis económica, ahora posiblemente la pandemia del COVID-19. Y como seres humanos y como iglesia nos hemos tenido que adaptar, y aún a día de hoy nos estamos adaptando cada vez más a los cambios. Lo que vale hoy no vale mañana. Estamos controlados, vigilados, con los móviles, con las redes, las fake news, lo que es verdadero, lo que es falso. Y esto como comunidad, como familia, como seres humanos, nos mantiene inquietos y nos mantiene también vigilantes. A día de hoy pues, nos tenemos que llevar mascarillas, guantes, distancia de seguridad, y no sabemos hasta cuándo, y creo que no podemos bajar la guardia, hay que ser responsables, nuestras autoridades nos lo han dicho, pero también lo padecemos como familia, como iglesia, y conocemos casos muy directos. Yo conozco casos muy directos de personas que ya han partido por causa de esta pandemia. Por eso el título de hoy creo que es necesario y creo que es patente. Os quiero poner unas imágenes, no sé si la veréis. Esto de la tecnología a veces, el directo, a veces cuesta. Vale, a ver. Son varias imágenes de varios lugares y que nos llevan a pensar que estamos vigilados. La parte de arriba es la Torre del Oro en Sevilla, un torreón al lado de Guadalquivir, en el cual se llama Torre del Oro porque se guardaban riquezas allí. Y también es un lugar de vigilancia. La siguiente es una torre en un sitio de vigilancia, una prisión, para que no entre ni salga nadie. La otra es un torreón en un lugar de una montaña muy alta, donde se vigilaba, donde estaban las situaciones en las cuales podía haber enemigos. Y también muy cercano a nosotros, ya que estamos en verano, pues la torre de vigilancia en una playa, en el cual pues, se vigila con los vigilantes, que nadie se ahogue, o que si ocurre algo, se pueda dar una llamada de atención. En Barcelona, nuestra querida capital, tenemos torres, castillos, y hay uno de ellos que es muy importante y para mí me trae muchos recuerdos. No sabéis cuál os podéis imaginar, pero si os enseño esta imagen, pues viene en mente el castillo de Montjuïc. Es un lugar que yo de pequeño lo asiduaba, ya que vivía en Barcelona, y era un lugar para mí entrañable, ya que vivía con mi padre de pequeño y me gustaba ver pues, en el Museo Militar los soldaditos y demás. El castillo de Montjuïc está situado en la parte suroeste de Barcelona y da una visión muy ancha de Barcelona, por tierra, mar y aire. El castillo de Montjuïc tiene una historia que por eso se le llama Castillo de Montjuïc, se le llama Castillo Monte Judío. En el año 1022 se realizó la primera construcción y no era más que una atalaya, propiedad de la familia condal, que contaba con vigilancia propia, y sobre las ruinas de esta torre del Ferrer, que así se llamaba la atalaya, se construyó en el 1640 una pequeña fortificación en forma cuadrada, levantada con piedras y barro para utilizarla como defensa
durante la Guerra del Segadors. Y en 1794 se llevó a cabo una ampliación que le hizo ocupar prácticamente la totalidad de la cima de la montaña, y en el año 1751 se reconstruyó ya como castillo. Y ahí ya podemos ver las tropas napoleónicas que se apostaron allí durante la invasión del 1808, y 2 años después empezó a utilizarse como prisión. Durante las revueltas burguesas y obreras del siglo XIX fue utilizado por los generales Esparteros y Prim para masacrar a los barceloneses, ya que desde allí se bombardeaba la ciudad cada vez que había desórdenes. Y ya en el siglo XX fue utilizado como prisión y lugar de fusilamiento, después de la Guerra Civil Española, al presidente Lluís Companys. Y en 1960 este castillo fue cedido a la ciudad para que fuese utilizado como museo militar y más actualmente, hace unos años, como sitio local, social, quitando toda la sensación de algo militar. La parte de Barcelona, esta es la antigua fortaleza, podríamos decirlo así, y hay otra que es esta imagen, por eso yo decía lo de Monte Judío, y de un cementerio judío que hay en la parte de Barcelona, y se supone que es en esta parte que está señalada. En Barcelona tenemos el barrio judío, tenemos una sinagoga, os invito a que también la visitéis si podéis. En la antigüedad se utilizaba la palabra de atalaya o centinela o vigilante. En hebreo la palabra utilizada era tzafa. Significa torre de vigilancia, y los reyes de la antigüedad construían muros altos y gruesos de piedra y encima unas torres para divisar a los enemigos en la distancia. A la persona que se colocaba en esa torre se le llamaba atalaya y tenía la obligación de velar y sonar la alarma ante el peligro, y era tanta la responsabilidad que tenía que si se quedaba dormido en la vigilancia, el castigo era que se le quitaba la vida. Os quiero llevar al tiempo del profeta Ezequiel, y con él los 10.000 judíos viviendo en el exilio en Babilonia, más que como colonos, como cautivos, y el pueblo judío estuvo bajo los reinados de Joacim, Joaquín y Sedequías, siendo un pueblo insensible ante tanta idolatría de la cual estaban viviendo. Ezequiel fue un vocero y centinela que Dios utilizó para vigilar a la casa de Israel, y no dio falsas esperanzas, al igual que otros del pronto regreso a Jerusalén que había caído en el año 586 a.C., con lo cual su mensaje se relaciona con la restauración futura de Israel. De esta manera es llamado Ezequiel a ser una atalaya a su pueblo, el cual vivía en el exilio con su esposa, mencionada en el capítulo 24 de Ezequiel, versículos del 15 al 27, y en el fallecimiento también de ella. Ezequiel había adquirido el cargo de sacerdote sobre los 30 años más o menos, y era la edad que podíamos decir de su ministerio, y tenía por empleo, fue tanto sacerdote como profeta, y realizando este llamado de forma valiente y tenaz. Es verdad que en los primeros capítulos de Ezequiel se prepara para la tarea encomendada por Dios con mensajes y profecías. A la vez, a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 32, Ezequiel profetiza a las demás naciones, y a partir del capítulo 33 en adelante se vuelve a dirigir a Jerusalén con un último llamado hacia Israel y su arrepentimiento. Y no es poca cosa la que se habla en el libro de Ezequiel, y viendo la situación que estaba, y él estaba, incluso perdiendo a su esposa, sigue con su llamado a obedecer las palabras que Dios le dictaba. Y es verdad que su mensaje está a veces lleno de simbología y a veces un poquito complicados de interpretar. Y este libro se podría dividir en 4 secciones: condenación, retribución, consolación y retribución o restauración. Quiero esta mañana fijarme en el capítulo 33 de Ezequiel y en relación a las imágenes que os he mostrado. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Ser vigilantes en nuestro entorno. Y creo que viene muy bien para el tiempo que estamos viviendo.
Dice así el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada, significa guerra, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada, o sea, ejército, sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Dice el siguiente versículo, en el versículo 6, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, al malvado, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La importancia de la atalaya es precisa en el texto. En estos versículos aparecen 4 veces, y están para advertir si había peligro en las proximidades, donde vigilar, y sobre el enemigo que podía acechar, y no podía ser cualquiera, sino que debía tener unas cualidades especiales. Hay unos textos que nos hablan precisamente del centinela, de la atalaya, y creo que son muy importantes, y son cualidades que tenían que tener este tipo de personas. Vemos en Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 17, el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 1. Aquí tenéis varios textos que nos hablan precisamente de las atalayas. Cualidades de un centinela y cómo debía ser esa persona. Tenía que tener buena vista. Yo un poco la tengo mal porque tengo que llevar lentes, yo igual no serviría. Pero tenía que tener buena vista para divisar en la distancia. Tenía que observar con detenimiento, aguardar para dar aviso en el momento preciso, saber vigilar, guardar la vigilia día y noche. De esto me acuerdo muy bien, porque yo hice, uno de los últimos que hice servicio militar aquí en España, me tocó en Madrid y me tocó muchas guardias. Las hacía de soldado y las hacía de chofer, ya que estaba en el destacamento de transportes. Y me acuerdo muy bien cuando tenía que hacer esas guardias de día y de noche. Tenía que estar muy atento, y yo sé que a veces por la noche la visión ve cosas que no son reales. Por eso me acuerdo muy bien de esas guardias y que tenía que estar muy atento, porque si no, seguramente pues tenía ese preciso castigo. Y también de alertar de los peligros. Dios preparó a Ezequiel para que diera un mensaje a su pueblo. La intención era preparar la mente de los exiliados para que viera la dirección de Jerusalén capturada y sitiada. Es verdad que vamos a un mensaje de un prometedor, pero Ezequiel les había sido fiel en advertirles, pero fueron desobedientes a los dictámenes de Dios. ¡Qué decepción de parte de un profeta! Ver que una parte del pueblo de Dios no tomaba conciencia de las consecuencias que venían, sino no hacían caso a las advertencias de Dios, a su palabra. Tanto Jeremías como Ezequiel eran atalayas espirituales, advertían al pueblo de la justicia de Dios y tenían la posibilidad que el pueblo estuviera preparado. De ahí la costumbre de colocar centinelas en las murallas de las ciudades para que estuvieran atentos a los peligros. Y eran momentos que ante un peligro tocaban un instrumento que era la trompeta o sofá, que era un cuerno, y me acuerdo muy bien del capítulo 6 de Josué, los muros de Jericó tocaron con tanta fuerza que derribaron los muros.
De los versículos del 1 al 4, habla sobre lo que Dios le manda a que Ezequiel comparta un mensaje claro de la misma boca de Dios y hable a sus compatriotas, como el deber de un centinela. Utiliza esta comparación de atalaya en relación a dar el mensaje de Dios. Cumplida su misión, recaía la responsabilidad sobre la persona, y donde cada persona era responsable de su reacción ante las advertencias de Dios. Ezequiel daba un mensaje muy claro, pero yo te pregunto también, cuando escuchas, y estamos escuchando ahora la palabra de Dios, hay una responsabilidad cuando la escuchamos, y hay también unas consecuencias. El hacer caso omiso tiene consecuencias, y a veces trágicas. Lo estamos viendo, gente que no se pone mascarilla, que no va a poner y contamina a otros. Y hay consecuencias, incluso la muerte lo estamos viendo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante lo que estamos viviendo, pero tampoco nos podemos cruzar los brazos ante lo que Dios nos habla, y habla en nuestro corazón. Dice el versículo 4, cualquiera que se oyere y no se apercibiere, o sea, estar dormido, el hacer oídos sordos, viene en peligro y en este caso fallece a causa del enemigo y de la espada. No se ha defendido y ha caído. La responsabilidad de aquellos siervos, dígase pastores, predicadores, todos aquellos que son responsables, o todo creyente convencido de la efectividad de la palabra de Dios, debemos y debe compartir el mensaje de Dios. No solamente lo que interese a los oyentes querer oír, como aquellos falsos profetas que daban un mensaje light y atractivo pero sin verdad, sino el mensaje que Dios tiene preparado para su pueblo, para ti y para mí. Aunque sea complicado a veces asimilar, porque no siempre es el más atractivo a nuestros oídos. Ezequiel era una atalaya fiel y obediente. Y hay varias palabras que tienen que tener estas características de esta atalaya. Ezequiel era una atalaya fiel y obediente, como he dicho, y tenía un papel difícil porque tenía que deliberar con los falsos maestros, que declaraban solo lo que les interesaba, como he dicho, para tener al pueblo a su merced. He ahí el mensaje de juicio de Dios. Está el deber y la responsabilidad de dar un mensaje claro, directo y renovador, pero a veces un mensaje que confronte nuestras vidas, para una renovación del pueblo de Dios, para no quedarse estancado en el pecado y en una iglesia, pueblo muerto espiritualmente. Es una llamada a aquellos precisamente que somos creyentes, que tenemos esta fe, pero también es una llamada para ti, que igual estás escuchando este mensaje. Ezequiel es una atalaya que discierne los tiempos para poder hacer frente a las situaciones que la iglesia y el pueblo enfrentan. El atalaya también da aviso de peligro, tenía que estar preparado para actuar en esos momentos y tomar decisiones. El atalaya tiene que estar en lugares que sean estratégicos. En el libro de Segunda de Reyes 17:9, la parte segunda dice: además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Las atalayas están en lugares estratégicos, están en torres, para tener una visión total de lo que ven en amplitud, por encima de él. Vemos como Moisés, en el lugar alto, se le revela el tabernáculo, y Dios le habló también cuando el pueblo se desenfrenó con el becerro. El atalaya escucha y transmite la palabra de Dios. En Ezequiel 33, versículo 7 nos dice: y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y las advertirás de mi parte. ¿Qué responsabilidad tenía Ezequiel? Y por último, la atalaya vela, cuida, vigila las almas de la iglesia, pero no solamente de la iglesia, sino también de los que tienen alrededor. En los versículos 5 y 6, siguiendo en el texto, nos dice, porque es una versión un poquito más sencilla de entender, Dios hablador, dice: porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso, es culpable de su muerte. Porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte.
Hay torpeza en no escuchar el mensaje. Hay advertencia y hay liberación. Dice, habría salvado su vida. Versículo 6. Hay responsabilidad para que da el mensaje y responsabilidad para también el que lo oye. Hay demanda de Dios a sus siervos, como dice aquí, demandaré, le pediré cuentas, etc. Hay una gran responsabilidad que tiene Ezequiel, pero también cada uno de los creyentes, cada uno de aquellos que confiamos en Dios. ¿Qué pensaremos cuando Dios nos demande de nuestros hechos y actos delante de su trono? Recordemos que las promesas y las palabras de Dios es para la bendición de su pueblo, o sea, para su iglesia. Entendemos pues que el profeta Ezequiel es un vocero, centinela a la casa de Israel. Al levantar su voz era para advertir a los pecadores de la desgracia y el peligro que les espera. Él debe advertir también a esa casa, a la casa de Israel, que se dice seguidor o creyente de Dios, a que se vuelva de su mal camino para que pueda vivir. Advierte que si su alma se pierde, será por su propia negligencia o por su propia culpa. Y señala directamente a aquellos que se justifican por el pecado que cometen, que piensan que no pasa nada al seguir pecando. Estamos en una sociedad que muchos dicen, no pasa nada, no ocurre nada, pero lo estamos viendo, sí que pasa. El mensaje de Dios es para ti en tu vida y es para salvación también. Dice el versículo 7, pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. El profeta que daba las advertencias y mensajes de arrepentimiento por el pecado no tenía que ser juzgado, pero el que no daba el mensaje tenía que responder por él. Acá hay una clara misión: debemos dar el mensaje que Dios pone en nuestros corazones y no mañana, pasado o decir ahora no me va bien. Tenemos un caso similar, ¿os acordáis de Jonás? Cómo Dios le manda a dar un mensaje a la población de Nínive, ¿y qué hace Jonás? Se marcha a otro lugar, se marcha a Tarsis, y sabemos el resto de la historia. Dios nos ha puesto por atalayas para que demos la voz de alarma, para ser avisados y avisar de los peligros, para anunciar, igual que estoy haciendo yo ahora, la palabra de Dios. Igual un mensaje que nos puede gustar y otros no, pero es un mensaje que Dios quiere hablarte en este día, para anunciar sus misericordias, pero también la justicia de Dios. Y para anunciar, como decíamos en unos textos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por tanto, aunque en ese momento Israel no abrigaba esperanza de un futuro, Dios le responde que no se complacía de sus errores y pecados, sino el deseo maravilloso de Dios es que se arrepintieran y vivieran. Hay un texto que me gusta y que creo que es muy preciso. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto, amados amigos y hermanos, es el equilibrio perfecto entre la compasión de Dios y sus justas demandas de santidad. El arrepentimiento y el perdón están al alcance de todos y fue ofrecido en aquel momento por toda la nación, pero a ti y a mí, y en este momento también nos es dado. Es tu decisión, es tu responsabilidad. Y tenemos el mejor regalo que nos ha dado Dios, que es a través de Jesucristo, el regalo de la salvación, de la vida eterna, de un futuro con esperanza. Y como decía nuestro pastor la semana anterior, de un amor verdadero, que solo lo puedes tener en Jesús y lo puedes experimentar hoy en este día. Hoy puede ser un día de salvación y es tu decisión, si tú quieres, acercarte delante de Él. Y estamos aquí, aunque estamos en la distancia, incluso te puedes poner en contacto con nosotros en las redes para ayudarte
para escucharte y, si lo deseas, explicarte el plan de salvación. Y que mi deseo en este día, en esta mañana, es que Dios te bendiga y te guarde. Amén.